Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19 y vamos a leer el verso número 6. Vamos a leerlo de una manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por habernos reunido, Señor, en esta mañana. Mira, por los hermanos que están aquí presentes, Señor, y por todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, que este mensaje sea de bendición para las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Seas tratando con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Mayormente los días domingos estamos estudiando lo que es el mensaje o el sermón del monte. Pero traje este versículo a colación porque hoy quisiera que meditemos los versos 27 al verso 32 de Mateo capítulo 5. El Señor Jesús aquí va a tratar dos temas, el cual es el adulterio y el divorcio. Pero antes de entrar a esos versículos, quiero leer nuevamente algo que días atrás habíamos meditado. Dice el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Alrededor de este sermón, el Señor Jesús quiso resaltar algo muy importante, présteme atención. Quiso resaltar la justicia, quiso resaltar el carácter del creyente, cómo debe ser el carácter del creyente por encima de las posturas religiosas, por encima de las posturas humanas. Porque Dios, 5:20 de Mateo, ahorita estamos en 5:20, sí, pero ya fuimos al capítulo 5, el sermón del monte. Ya, en Mateo 5:20 él dice, si vuestra justicia. Leímos delante el capítulo 19, ¿por qué? Porque vamos a tratar algo que tiene que ver con el adulterio y el divorcio. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere que usted y yo entendamos? Présteme atención. Quiere que usted y yo entendamos que la justicia del creyente, la justicia que nos ha sido dada por Dios, está en un nivel elevado a la justicia del mundo. Entonces nosotros como creyentes no tenemos que andar por lo que dice el mundo, por lo que piensa el mundo, porque la manera como piensa el mundo está por los suelos. Y la justicia de Dios está elevada. Y aquí va a tratar algo muy importante. ¿Por qué Él va a tratar acerca del adulterio y del divorcio? Porque ya en los días de Jesús, y hoy peor en nuestros días, la preservación del matrimonio es algo que se tiene en poco, pero no en el mundo, sino en el mismo, dentro de la misma iglesia. Hoy el matrimonio ya no está teniendo la importancia ni siquiera de muchos líderes. Amén. Porque hoy se casan, se divorcian y se vuelven a casar y no dicen está todo bien. No, es que yo tengo que ser feliz. Cuando Dios aquí ya nos muestra el camino hacia la felicidad en los primeros versículos. Bienaventurados los que por mi causa padecen. Amén. No es que yo quiero formar una familia. Ya tuviste una familia. Lamentablemente no la supiste preservar. No es que ahora yo quiero una nueva oportunidad. Es que Dios es el Dios de oportunidades. Sí. Pero hay cosas que Dios son muy tajantes. ¿Qué leímos allá en Mateo 19, verso 6? Por tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. No lo separe. Mire, para Dios es importante el matrimonio. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Va a traernos a colación el 7º mandamiento, el cual dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que el Señor nos va a expresar?
que por qué hoy la familia, que es algo muy importante, ha caído en tal desvalorización, porque lamentablemente no hemos cuidado el corazón. Porque todo empieza ahí. Recuérdese que el Señor enseña que del corazón salen los malos pensamientos. Ya había el Señor enseñado que del corazón nace la ira, y la ira allí lleva al homicidio, al asesinato. Asimismo, del corazón nace esa codicia para tener lo que no le pertenece. La Biblia enseña, el Señor Jesús mejor dicho, Dios les había enseñado allá en el Sinaí: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Quiero que entienda, a la luz de la Escritura, la Biblia enseña que el matrimonio es para toda la vida. Para los que están casados y para los que tal vez algún día lleguen a casarse, deben y debemos entender que el matrimonio es para toda la vida. Ese es el propósito de Dios. Pero usted podrá decir: pero yo conozco a un pastor, a un hermano, que no es que la mujer le engañó, y podemos buscar las razones. Pero desde la perspectiva bíblica, el matrimonio es para toda la Biblia. Y si usted se somete a Dios, aunque por un tiempo tenga que padecer, al final, niño, presten atención, al final usted va a entender que el obedecer a Dios es lo mejor. Porque obedecer a Dios es mejor que un sacrificio. Es mejor que usted traiga ofrenda, diezmo. ¿En qué sentido le estoy diciendo? Porque a Dios no lo compramos. Ahora usted tiene que ofrendar, diezmar en obediencia a Dios. Recuérdese lo que el Señor Jesús había enseñado anteriormente. Si tú vas al altar y te acuerdas que tienes ahí algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja ahí la ofrenda. Es más importante que te pongas a cuentas, porque esa ofrenda, esa adoración, yo no la voy a recibir. No es que yo canto bonito, pero si estás en pecado, Dios no va a recibir esa alabanza. Por eso quiero que usted y yo meditemos algunas cosas que usted ya y yo conocemos. Mire, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea allí en Mateo 5, del verso 27 al 32, porque quiero que primeramente analicemos que Dios va a condenar, Jesús va a condenar el adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Usted en casa, dése la tarea de ver cuántas veces el Señor utiliza aquí la palabra adulterio. ¿Por qué? Porque el Señor va a condenar. ¿Qué es adulterio? Yo creo que usted lo va a entender, pero si no lo entiende, o si no ha escuchado, o si no tiene una idea fija, la palabra adulterio, que aquí en el griego, aquí en el original griego era la palabra mocheo, significa cometer adulterio, ser adúltero. En otras palabras, tener una relación ilícita con la esposa o con el esposo de otra persona. Pero también adúltero es aquel que permite el adulterio. Es decir, que si una persona está siendo cómplice de una u otra manera, esa persona a Dios ya está pecando. Si una persona dice: no, yo te hago, como se dice, yo te armo gancho, no, yo te ayudo,
El que aconseja también está siendo partícipe de eso. Significa también ser desenfrenado. La Biblia dice que tenemos que poner freno a las pasiones. Especialmente Dios le dice a los jóvenes, a los varones. Mire, la Biblia define que es una relación ilícita, una relación sexual que un hombre casado tiene con una mujer casada. Porque otra relación ilícita, otra manera de que el sexo es aborrecible a Dios es cuando personas solteras tienen relación entre sí. Una persona soltera tiene relación sexual con otra persona soltera o tal vez con otra persona casada. El soltero comete fornicación, el casado comete adulterio. Pero ambos son pecados y los pecados sexuales traen terribles consecuencias. El deseo de Dios tanto para el hombre como para la mujer. ¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre y para la mujer antes del matrimonio, Pastor Héctor? Casarse virgen. Exacto. Pablo le dice a Timoteo la siguiente palabra: consérvate puro. Eso Dios le dice a través de Pablo a Timoteo: consérvate puro. Aquí mayormente los que son jóvenes, algunos son hasta niños por su edad. Dios desea que ustedes, escuchen, se conserven puros hasta el matrimonio. Eso va a traer beneficios. No significa que el matrimonio va a ser totalmente feliz. Para eso Dios va a dar más enseñanza. Una de las cosas que más Dios le interesa es la familia. Desde el Génesis, Dios hace al hombre y la mujer, los une y dice, los unió. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mire, el mandamiento que dio Dios allá en el Sinaí: no cometerás adulterio, lo que es una barrera que preserva la fidelidad conyugal, que preserva la familia, que preserva el núcleo de la sociedad. Dios quería preservar la sociedad. Lamentablemente, ¿por qué hoy está mal la sociedad? Porque no se tiene en importancia la familia. Mire, Dios aborrece tanto el adulterio como la misma idolatría. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea una sola cita. Tengo otras citas, pero por el tiempo. Mire lo que dice allá usted manténgase en Mateo, pero mire lo que dice allá en Jeremías capítulo 3, el verso 8 y 9. Preste atención, no se vaya a la cita. Jeremías 3, verso 8 y 9. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Mire, ahí el Señor está hablando de la idolatría. Pero Dios le hablaba tanto al reino del norte como del reino del sur. El día miércoles el pastor habló algo acerca de lo que pasó con Israel. Israel era una nación unida, pero se dividió. Pero ambas naciones, en especial los del norte, todos los reyes del norte fueron idólatras. Y los del sur poco a poco se dejaron contaminar por estas malas prácticas. Y esto para Dios era como pecado de adulterio, de fornicación. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho: tendrás solamente a tu Dios adorarás. No te harás dioses, no te harás imagen. Y ellos comenzaron a adorar, a servir, a dar culto a otras deidades falsas, porque no hay otras deidades. Eso era como que despreciaron a Dios, como cuando un varón o una mujer desprecia a su cónyuge, a su esposo. Mire,
¿Qué es lo que el Señor Jesús, volvamos a Mateo 5, qué es lo que el Señor Jesús va a enseñar con respecto al adulterio? Mire, dice el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿dónde? En el corazón. Mire, tal vez esa persona, o usted o yo podemos decir, yo no estoy cometiendo el acto mismo del adulterio, pero ya en su corazón esta persona le está siendo infiel a su cónyuge y sobre todo le está siendo infiel ¿a quién? A Dios. Exacto. Porque Dios es el que instituyó. ¿Por qué hoy vemos esto de los matrimonios entre hombres y mujeres? No es que toda la culpa es de la iglesia, no. Pero lamentablemente, hoy ni siquiera en estos días, ni los mismos cristianos estamos teniendo en alto lo que es el matrimonio. Si nosotros los creyentes no entendemos el estándar de Dios, la justicia de Dios, que Él pone el matrimonio, dice la Biblia, honroso sea en todo el matrimonio. Si nosotros los creyentes no entendemos que Dios quiere que el matrimonio refleje la relación entre Cristo y la iglesia, entre Dios e Israel, entre Dios y la humanidad, esto es lo que sucede. Por eso es que vemos un desorden en nuestra sociedad. Hoy la mayoría de las personas inconversas no se quieren casar, porque dice, para estar matándonos, para después estar solamente por los hijos. No. Si el matrimonio, cuando se lo vive a la luz de la palabra, va a ser de bendición para los cónyuges. Cristo va al meollo, dice, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿qué dice Jeremías? Que el corazón es engañoso. Por eso es que usted no tiene que casarse porque me gusta. No, usted tiene que casarse por lo que Dios define acerca del amor. El amor es la búsqueda sacrificial. Uno busca con sacrificio que la felicidad de ser amado. Eso tiene que ser del hombre para la mujer y de la mujer para el hombre. ¿Cómo el hombre demuestra amor? Entregándose a ella por completo. Es decir, ya no hay nadie más para mí. ¿Y cómo la mujer le demuestra el amor a su marido? Como la iglesia le demuestra amor a Dios, sujetándose en todo a su amado. Mire cómo empieza el libro de Cantares, que es un libro que se tiene que estudiar antes del matrimonio. Dice el verso 1, oh, si él me besase o me besare con besos de su boca. ¿Qué es lo que ve allí? El deseo de recibir amor. El deseo de la novia de ser amada. Y Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. El deseo de usted es que el amor de Dios sea derramado en su vida. Pero para que el amor de Dios sea derramado en su vida, usted tiene que sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que derrama para que su vida, mi vida, sea santa. Porque Cristo viene, ¿por qué? Por una iglesia como santa, sin mancha y sin arruga. Por eso es que el matrimonio, hermanos, preste atención. El matrimonio tiene que ser ¿qué? Tiene que ser puro. Tiene que ser un matrimonio donde los dos se preserven mutuamente. Porque va a haber perjuicio si hay adulterio. El adulterio es perjudicial. Destruye la estructura familiar. La infidelidad destruye la confianza. Si uno de los dos cónyuges es infiel, ya no va a haber confianza. Por eso es que es importante la etapa del noviazgo, no para que nos cojamos de las manos. No digo que es pecado, pero a veces por mucho cogernos de las manos, por mucho darnos un beso, podemos caer en fornicación y en tentación, decía la hermana Mercedes. Escuche, la etapa del noviazgo es para que usted se conozca. ¿En qué sentido? Conozca más a la otra persona.
Exacto, en el sentido intelectual, emocional, espiritual. Si es un creyente temeroso de Dios, si ella es una creyente temerosa de Dios, si los objetivos de ambos van por el mismo camino, porque la Biblia dice no unáis en yugo desigual. Entonces tiene que ser cristiano y yo tengo que ser cristiano, claro, pero los objetivos de los dos tienen que ir iguales. Porque si el objetivo, voy a poner un ejemplo, el hermano aquí tiene llamado para ser misionero y la hermana, digamos, también es una mujer temerosa de Dios, pero Dios la quiere utilizar a ella ahí en la iglesia local. Mañana eso puede chocar. Por eso es importante que en la etapa del noviazgo se hable. Si ambos tuvieron un pasado, tal vez no llegaron a tener relaciones, pero yo tuve un enamorado. ¿Y qué sientes por él? No, todavía hacemos cosas. Entonces no avancemos. Porque si usted siente cosas todavía por esa persona, eso va a ser perjudicial. Póngase, a veces hemos escuchado, yo he conocido parejas. Escuche, yo una vez conocí una pareja que tenían años de matrimonio. Parecían un matrimonio, eran jóvenes, parecían una linda pareja. Los dos eran simpáticos. Pero parece que ella tenía una historia, un amor pasado. Después ella cometió adulterio con ese amor pasado. Por eso es importante en la etapa del noviazgo que se hable, porque si mañana hay adulterio, eso es perjudicial. El adulterio produce que ya no haya esa confianza. No es que hay deslealtad, hay la deslealtad del cónyuge. Mire, yo le voy a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 16 dice así. Es un versículo muy conocido. Porque ¿quién conoció? Preste atención. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. ¿Para qué Dios nos da la mente? Para que sepamos discernir. Esa persona me corresponde. Esa persona va a ser de beneficio espiritual. Porque el amor hacia eso va a llevar. El verdadero amor dice que todo lo puede, todo lo sufre. No es cansanzoso, no se envanece, no busca lo suyo propio. ¿Qué es lo que busca? Es el bien del ser amado. Y el bien del ser amado no está en tener casa, carro, todo eso es bueno. El bien del ser amado está en que tenga una perfecta relación con Dios. Entonces, si yo amo a mi cónyuge, yo voy a buscar que esa persona cada día crezca en su relación con Dios. Y si yo puedo ser de ayuda, de instrumento para que esa persona crezca en su relación con Dios, gloria a Dios. De la misma manera, el otro cónyuge tiene que buscar que él sea un instrumento. ¿Para qué? Para que crezca en su relación con Dios. Qué es bueno que los dos vayan por el mismo camino. ¿En qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo el Señor va a terminar este sermón? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con el hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. En este caso, en el caso del matrimonio, esa casa es ese matrimonio, es ese hogar. Todo matrimonio, todo hogar, toda familia va a tener, ¿qué va a tener? Problemas. Problemas internos y externos, porque los dos no son perfectos. Problemas externos, porque a veces el hombre pierde el trabajo. Porque a veces el hombre o la mujer se van a enfermar. Porque a veces, sin querer, tal vez una caída o una enfermedad, la mujer puede abortar. ¿Y cómo? ¿Y cómo enfrentar esos problemas que humanamente nos sobrepasan a nosotros? Con la ayuda de Dios. Cuando Cristo es el fundamento, el centro de ese matrimonio, entonces allí usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dio la enseñanza, me dio la fortaleza para yo poder sobresalir de ese problema, hermano. Pero si hay adulterio, hermanos, la cosa se va a hacer difícil. Ahora recuérdese lo que el Señor ya había enseñado. Mire que el tema anterior a esto
nos lleva ¿a qué? A que perdonemos. Recuérdese el verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. El esposo, la esposa no es el adversario. Pero a veces como que se vuelve un adversario porque hay ese trato mal, hay esa infidelidad. Pero cuando los dos buscan de Dios, y si el otro no quiere, usted busque de Dios y deje a su cónyuge en las manos de Dios. Porque la mujer, ¿cómo se gana a su marido? Sin palabras. ¿Y cómo se gana el hombre a su mujer? Obedeciendo a Dios. Porque Dios tiene que ser la cabeza del hombre. En otras palabras, Dios es la cabeza de ese matrimonio. El hombre es la cabeza de la mujer. Pero hay que sujetarse, hermano. Porque recuérdese que lo que gobierna el corazón va a gobernar el cuerpo. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo, pero capítulo 15, el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, ¿qué es lo que viene del corazón? Mire, el pecado no se limita solamente al acto. No, el pecado también tiene que ver con los pensamientos malos, impuros. Y la fuente de todo esto es el corazón. La voluntad, el alma, la inteligencia. Todo eso está hablando del corazón. Todo. Porque en el corazón residen ¿quiénes? Los sentimientos. Por eso, semanas atrás hablábamos una advertencia que el Señor va a hacer contra los malos sentimientos. Por eso Pablo después le dice a los hermanos, creo que de Filipos, le dice: en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno. Hermanos, el hombre, la mujer es lo que piensa. De aquí, del corazón, hermanos, nace. ¿Qué dice Gálatas? Mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Un versículo también muy conocido, verso 6, verso 7. Mire, 6:7 de Gálatas dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mire lo que dice el verso siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a segar? Mire, hoy esa palabra parece que se ha insertado en todos los campos, en la medicina, en la política, en el deporte. En todo está la corrupción. Pero la raíz de todo eso, ¿qué es? Es el pecado que nace en el corazón del hombre. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso va a ser de bendición para cuando estemos allá en el reino de los cielos. Queremos entrar al reino de los cielos. Consérvese, conservémonos puros. No solamente allá. Sí, por eso aquí va a ser de bendición. Va a ser de bendición para su vida. Pero mucho más allá. Porque aquí usted ve, las aflicciones son diarias. Pero usted va a decir allá, valió la pena. ¿Por qué? Porque cuando usted vive esta palabra, tal vez sus hijos se apartaron, pero Dios a su tiempo los traerá. Como dice el profeta Oseas, los trae con cuerdas, los atrae con cuerdas de amor, hermanos. Hermanos, tenemos que limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, someter el cuerpo al Espíritu Santo, hermanos. Miren lo que nos dice allí mismo en Gálatas 5. Un versículo muy conocido, el verso 16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, y el pastor Héctor decía días atrás, que cómo es que usted va a someter la carne cuando usted alimenta el Espíritu.
Cuando usted busca de Dios, cuando usted se da tiempo para orar, cuando usted da un día a la semana para ayunar, cuando usted practica la palabra de Dios, cuando usted santifica su vida, cuando no le damos mucho tiempo a las redes sociales. A veces perdemos el tiempo 2 y 3 y 4 y 5 horas en el celular. Yo no le digo que no tenga una red social, pero tenga mucho cuidado, limítese. Ponga usted freno a esas cosas. A veces dejamos de limpiar la casa, de hacer los deberes, de hacer nuestras tareas que nos corresponden, que tenemos que ser responsables, porque dedicamos tiempo a esto. Antes 20 años atrás era la televisión. Hoy son las redes sociales. Y Satanás siempre va a querer ocupar nuestro corazón en las cosas que nos van a desviar de las cosas de Dios, hermanos. Mire lo que nos dice allá en Mateo 5, 29, que ya lo leyó el pastor Héctor, pero yo lo voy a volver a leer. Dice así, mire: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Mire, no es que está el Señor diciendo literalmente esto, sino que si tú te das cuenta que, por ejemplo, las redes sociales son contraproducentes para ti, es mejor que dejes de utilizar las redes sociales. Si tú te das cuenta que esa amistad te es perjudicial, corta esa amistad. Si tú te das cuenta que el tiempo en internet, mucho viajar, cualquier cosa que usted se dé cuenta que es contraproducente, aún un trabajo es contraproducente para su vida espiritual, córtelo. ¿Por qué? Porque es mejor que usted pierda eso que perder cosas más importantes. Disculpe, pero y necesitamos dinero para todo. Sí, mi hermano, pero usted tiene que mediar qué es más importante. No tanto eso, perdóneme, pastor. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice? Usted tiene, porque usted piensa de eso. Pero ¿qué dice Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas. Mire lo que dijo Jesús. Si Él cuida de las aves, ya, no le estoy diciendo que usted va a dejar, pero usted tiene que analizar y buscar de Dios para tomar estas decisiones. Si usted se da cuenta que un trabajo es perjudicial, quiero que entienda, perjudicial en su vida espiritual, en el matrimonio, físico, aún en el matrimonio, entonces usted tiene que decir, no, mejor yo dejo esto. Voy a poner un ejemplo, no digo que esto, pero esto sucede. A veces la mujer habla con su marido, el marido le dice, trabaja. Y ahí empieza a trabajar en un lugar y el jefe o alguien de allí la comienza a acosar. Dejar el trabajo. Tiene que dejar. No, pero es que no tenemos. Pero es más saludable dejar. Sí, pero usted sabe, y voy a por ejemplo que usted tiene que pagar después de una semana $300 y no hay la plata y el marido no está trabajando. Pero como usted dijo, tendría que dejar. Y así en otras áreas. Este trabajo ya me limita a que yo me congregue. Corta. Ahora quiero que entienda, Dios no la va a dejar sola, Dios no lo va a dejar solo, porque Dios se da cuenta que por amor a Él, usted se está sacrificando. Recuérdense que el amor es el sacrificio, es la búsqueda sacrificial ¿de qué? De la felicidad del ser amado. Cuando usted lo hace por amor a Dios, Dios dice, no, me alegra cómo esta mujer, cómo este hombre se comporta. Y yo he prometido proveerle para sus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, hermanos. Usted tiene que pensar qué es más importante. Lamentablemente, hoy dentro de las familias cristianas lo que está más pesando es el materialismo. No es que yo quiero tener casa, carro, dinero, quiero tener buenos estudios, todo eso es bueno, pero hay algo que es más importante y eso está bajo la justicia de Dios. Cuando usted busca preservar los valores del reino de Dios, cuando usted busca preservar lo que Dios enseña en su palabra, que es su voluntad, usted va a ser recompensado más temprano que tarde. Amén. Mire, por el tiempo, como le decía,
A veces el tiempo no nos da porque quisiera que el pastor más luego hable algo. Pero quiero que leamos el verso 24. Mire lo que dice el verso 24 allá en Gálatas 5. Gálatas 5, verso 24. Mire, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Mire, vamos a dejar allí. Si Dios permite, le animo a que usted venga la próxima semana, porque ahí yo quiero hablar acerca de lo que es que el matrimonio es algo indisoluble, algo que no se puede disolver. Lamentablemente hoy el matrimonio está siendo tenido en poco. Entonces quisiera dejar allí esta primer parte. Hemos visto primeramente que Dios condena el adulterio y hemos visto que lo que gobierna el corazón gobernará el cuerpo. Llene su corazón de las cosas de Dios y usted podrá andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Recuérdese que ante los ojos de Dios el matrimonio es para toda la vida. Amén.